traemos acerca de Jesucristo en el Antiguo Pacto. Y hemos venido hablando últimamente de algunos personajes muy importantes del Antiguo Testamento que de alguna manera tipifican a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero hablar acerca de Jeremías. Jeremías también tipifica a Jesucristo y por lo menos hay 5 cosas en las cuales podemos ver cómo se identifica con Jesucristo. La primera de ellas tiene que ver cómo Jeremías fue santificado desde el vientre de su madre. Mire lo que dice Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías fue santificado y apartado para Dios desde el vientre de su madre. Y Jesucristo lo tipifica en el sentido de que Jesucristo también nació sin pecado. Jesucristo es el único ser humano que nació sin pecado y que fue santificado, apartado para la obra de Dios. En segundo lugar, Jeremías fue elegido para traer la voluntad divina a su pueblo. Y es bien interesante cómo Jesucristo dijo también que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, a traer la voluntad del Padre a su pueblo. Es más, dijo en una ocasión, dijo: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. En tercer lugar, vemos cómo Jeremías se enfrentó al pueblo desviado y su propósito fue traerlos al camino correcto de Dios. De la misma manera, Jesucristo vino a enfrentar un pueblo que se estaba desviando del Señor y su propósito era traerlos al camino correcto de Dios. En cuarto lugar, vemos cómo Jeremías se enfrentó a los falsos profetas de la misma manera que Jesucristo enfrentó a los falsos judíos también, en este caso como los fariseos hipócritas, y obviamente esto le causó problemas. Y esto nos lleva al quinto lugar, que es que Jeremías fue despreciado, castigado y azotado y hasta encarcelado por decir la verdad a ese pueblo. Ahora nuestro Señor Jesucristo de la misma manera sufrió, soportó todo tipo de sufrimientos y azotes precisamente por decirle la verdad al pueblo, y eso lo encontramos en primera de Pedro 2, 21 al 25, que leo lo siguiente acerca de Jesucristo. Dice: pues para esto fuisteis llamados, para que también porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padeció no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice: todos nosotros estábamos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, Jesucristo sufrió, fue azotado, fue herido precisamente y fue encarcelado para salvarnos, para darnos a nosotros esa salvación. Entonces Jeremías tipifica a nuestro Señor Jesucristo en todas estas áreas, de que vino a traer la voluntad de Dios para poder salvar a su pueblo de alguna manera, así como Jesucristo vino a salvarnos a nosotros de nuestros pecados.